Los sindicatos, la verdad que se puso en marcha el motor de la campaña política en torno a la LUC, que algunos entienden es en torno a la próxima campaña electoral. Vamos a escuchar por partes lo que ha sido el discurso que encendió bastante polémica por parte de Fernando Pereira este fin de semana. Y por otro lado, el otro gran hecho del fin de semana es la reunión de todos en Flores. Vamos por parte y ustedes opinan, ¿sí? Vamos con Pereira primero. En Plaza Lafone, Pereira aseguró que los gobiernos del Frente Amplio transformaron al Uruguay. Hoy no tiene nada que ver al Uruguay de 2004, con 40% de pobreza, con una desocupación campeante, con decenas de ollas populares. Lamentablemente en estos últimos meses hemos empezado a dar pasos atrás, hemos vuelto a ver ollas populares en las calles, hemos vuelto a perder decenas de miles de puestos de trabajo, hemos visto cómo el salario cae y ahí es donde la gente se coloca con rebeldía y el primer acto de rebeldía fue juntar 800.000 firmas para derogar la LUC. El candidato a la presidencia del Frente Amplio planteó que el plazo de discusión de la ley de urgente consideración no fue suficiente para que la población conociera su contenido. Ayer empezó a dar un gran paso el pueblo uruguayo cuando una campaña claramente oficial para que ganaran las listas apoyadas por sectores de los partidos tradicionales fueron derrotadas por los sindicatos, que son organizaciones que componen todos los sectores políticos y culturales, y mucho más que lo duplicó. Entonces hay un montón de noticias que vienen augurando vientos de cambio. ¿Coincidís con Fernando Pereira, Alfredo? Depende. En algunas cosas sí y en otras yo creo que no se puede analizar la situación económica actual si no ves que pasamos una pandemia. Entonces, hablar de que hoy hay más pobres, sí, hay más pobres, hay más desempleo, sí, hay más desempleo, pero pasamos una pandemia. Entonces, me parece que a veces se... ¿Falta honestidad intelectual en esa No, no falta, es un hace? tema de publicidad. Vamos a entendernos, lo que coincido plenamente es que el Frente Amplio cambió este país a partir de 2004, de eso no hay duda. Bueno, supongo que nadie duda de eso. Entonces, y hubo cosas estructurales que fueron absolutamente favorables para el país. Dudo, no sé por qué cambió el... Pero entonces... ¿Por qué cambió tanto el país? Del 2004 ¿Puedo interrumpir? a la fecha... Pero cambió el Frente Amplio. No, porque si nadie duda, no, yo dudo. Bueno, pero te quiero decir, el Uruguay, por más que haya quedado con más desempleo, con niveles de pobreza, fue una subida y una bajada, pero que sacó al Uruguay del 2004 y de la crisis terrible que había, ¿eso quién lo duda? Bueno, pero que sacó una crisis... ¿Puedo terminar el razonamiento? ¿Cómo no? Que lo sacó de una crisis no quiere decir que cambió el Uruguay. Lo que me sacó del razonamiento de Marguerite, cambió el Uruguay, cambiamos para Entonces, poquito. el Frente Amplio cambió a partir de 2004 el Uruguay en algunos aspectos, sin lugar a duda, y eso es indiscutible. Pero usar ahora la situación que estamos viendo hoy, que es dramática para mucha gente, yo creo que sí, que es muy dramática, sin nombrar la pandemia... Como si fuese gestión del gobierno. Claro, me parece que es un poquito, es una chicanita que no es acorde con lo que es Pereira hablando. Pereira es muy honesto. Me parece que ahí hizo una Bueno, por eso te pregunto, no, ¿faltó honestidad intelectual en esa parte me parece del discurso? que usó mal. Fue una chicana que no condice con lo que es él. Con lo que es Pereira. Bien. Fernando. No, yo lo primero, que me disculpe que lo haya interrumpido, pero no fue a él. En realidad fue a todos estamos de acuerdo. Pará, yo no estoy de acuerdo. No, yo no dije el Frente eso. Amplio el Frente Amplio siempre intentó ser refundacional prácticamente. Una vez que llegó al gobierno, todo lo anterior era malo y ahora llegaron los redentores de la situación y todo lo que hizo el Frente Amplio es fantástico. Y esto no es así. Y no cambió el Uruguay, simplemente hizo algunas modificaciones, como no. Hizo algunas modificaciones interesantes, como los gobiernos anteriores también hicieron otras modificaciones. Esto es acumular una cosa sobre otra. Yo me refería a la salida de la crisis. No, bueno, pero la salida de crisis no es cambió el Uruguay, porque tuvo 3 periodos. La crisis salió en 3 años, 4 años, y esto fueron 15 años. Pero, o sea que a mí eso de ser refundacional a mí no me cabe para nada. Dicho esto, analizar las palabras de este señor Pereira, para mí es más de lo mismo, ¿no? Volvemos, yo sigo insistiendo con cuanto peor mejor. Es la tónica, es la característica. Cuando Fernando Pereira dice que ahora sí nace el nuevo, si gana el referéndum, nace el nuevo Frente Amplio y se para y gana las elecciones y vamos a volver para tratar de
Juntarlo con las elecciones y los sindicatos. Sí, para tratar de cambiar todo lo que pasó, porque son los mismos que empezaron a cacerolear una semana después que empezó la pandemia, son los mismos que pedían cuarentena obligatoria, que pedían renta universal, son los mismos que alertaban que los CTI se iban a colapsar, son los mismos que hablaron de las muertes evitables, son los mismos que calificaron de genocida hasta el presidente de la República. Estos mismos son, en palabras hoy de Fernando Pereira, dimos pasos atrás. Dimos pasos atrás. ¿Cuáles son los pasos atrás que se dieron? A ver, que diga Pereira, ¿cuáles son los pasos atrás que se dieron? En la agenda de derechos, en esa refundacional, en la reforma tributaria, en la reforma de la salud, en el cigarrillo, en el aborto. ¿Está asociando al regreso de las ollas populares? ¿Cuáles son los pasos? Pero las ollas populares, las ollas populares, ahí tiene razón García. Tengamos en cuenta que arrancó una pandemia. Las ollas populares nacieron o crecieron después de la crisis del 2002 y hoy crecen después de una pandemia. Crecen. Aparecieron algunas, hace mucho que no se habla de las ollas populares. Siguen habiendo 700 por las dudas. Por las dudas. Dimos pasos atrás, dijo Pereira. Estamos peor, dijo Pereira. Hay 100.000 nuevos pobres y 35.000 son niños, dijo Pereira. Las cárceles están superpobladas. Empeoró el déficit fiscal, que no es cierto, además que es mentira que empeoró. O sea, todo está espantoso, todo está mal, pero no ahora que Fernando Pereira es candidato a la presidencia del Frente Amplio. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, era igual. Esto funciona así desde marzo. Hace 18 meses que funciona así. Hace 18 meses que cuanto peor, mejor. Y Fernando Pereira, por más que algunos lo quieran reivindicar y no, porque el arte de negociador de Fernando Pereira es más de lo mismo. Fernando Pereira va por destruir. Fernando Pereira quiere destruir para volver al poder. Y más ahora en la presidencia del Frente Amplio, es lo que quiere. Pero el que no entienda esto, el que no entienda esta lógica, es porque no está usando la cabeza como debe. No, puede que haya mucha gente o está delirando también. Puede que haya mucha gente que la entienda, pero que le sirva, porque vota el Frente Amplio y porque está interesado en que vuelva al Frente Amplio. Bueno, pero no está pensando correctamente. Si cree que el Frente Amplio tiene que volver al poder, no está pensando correctamente. La pregunta es, Vero, ¿coincidís que faltó honestidad en el planteo que hace Fernando Pereira? Y yo creo que falta honestidad en cuanto a las causas de lo que él plantea, ¿no? Porque él está hablando, bueno, a un frente amplista, le está hablando a un sindicalista, a un trabajador, le está hablando a un público al que claramente está dirigida esta campaña para derogar la LUC. Yo creo que quienes firmaron o quienes entienden, la gran mayoría de quienes firmaron, que entienden que, por ejemplo, la ley de urgente consideración no le trae buenas noticias, entienden que se está peor. Entonces, yo creo que el ejemplo no fue el mejor ejemplo porque las causas de las ollas populares no se generan de un día para otro. Ya venían, ¿no? Recordemos que cuando se desata la pandemia, ya prácticamente de inmediato fueron muchas las personas que vivían del jornal día a día que tuvieron que recurrir a la solidaridad para poder llevar su comida a la casa. Y eso no es una cosa que se genera con un virus que llega en un país de un momento a otro. Entonces, si vamos a analizar las causas del ejemplo que él puso, que creo que no es el mejor, que tiene que ver también con el desempleo y con las condiciones del empleo en nuestro país que ya se venían deteriorando hacia el final del tercer gobierno del Frente Amplio, si buscamos esas causas yo creo que no es honesto. Pero si va al sentir de mucha gente, que es a la que él le está hablando, esa gente se sintoniza con esta sensación de que las cosas no están mejor. Y no sé qué tanto alguien que tiene estas dificultades se pone a pensar cuánto de porcentaje es de la pandemia, cuánto de porcentaje es de la gestión del gobierno. La gente siente que no tiene trabajo, que no encuentra ese trabajo que sale a buscar, la gente siente que muchas veces tiene que seguir recurriendo a la solidaridad y es a esas personas a las que él le está hablando. Bien. ¿Pablo? Es una mezcla de todo, ¿no? Como hemos escuchado en los últimos tiempos, de esa defensa acérrima de la oposición a los efectos de derogar estos 135 artículos. Hasta el día de hoy, yo no he escuchado un argumento concreto y serio sobre un artículo de los 135 que diga, hay que derogarlo por esto. Lo que escuché en este informe de Fernando Pereira, que lo había escuchado anteriormente, por supuesto, es, a ver, vamos a discutir de la situación del país o vamos a discutir de la incidencia que tienen los 135 artículos. Porque si vamos a discutir de la situación del país, eso ya se discutió. Se vinieron las elecciones,
la gente votó un cambio y fue discutido. Ahora estamos discutiendo los 135 artículos de la LUC. Si vamos a hablar de que los 135 artículos de la LUC y lo metemos en la bolsa con el 40% de desocupación en el 2004 y las ollas y viru y todo lo demás, no tiene absolutamente nada que ver. Yo no creo que los 135 artículos de la LUC hayan provocado las ollas populares que tenemos hoy, lamentablemente. No lo creo. No creo que los 135 artículos de la LUC hayan provocado el índice de pobreza que tenemos al día de hoy. No lo creo. De hecho, digo que es más de lo mismo, porque en realidad se pone todo dentro de una bolsa para pegarle al gobierno. Pero no así, como lo decía Pereira también, que acá no lo vimos, pero lo dice ahí en su discurso, que este no es un referéndum para la aprobación del gobierno, es un referéndum para la LUC, ¿verdad? Y que se va a respetar el referéndum y demás, que el propio Frente Amplio se pasó dos referéndum, no por el bolsillo, ¿no? Con el tema de la ley de codicidad no respetó nada. Aparte, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Y vamos redondeando porque así pueden hablar. No, pero lo que pasa es que dice tanta cosa que para poder desmenuzar pero a mí me gustaría pasar al tema de los sindicatos, por ejemplo. Eso, bueno, el tema de los sindicatos. A ver. Se habla del tema de los sindicatos que dice que esto es una demostración más de que está todo mal. A ver, las elecciones de los sindicatos son obligatorias. No hay que olvidar que aparte hay un 20% de los que estaban habilitados para votar fue y votó en blanco. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que votaron los del Códice? ¿Pero duplicaron o no la lista de Sí, está bien, pero... Triplicaron, está bien, lógico. Bueno, ¿y eso qué dice? Eso no dice absolutamente nada. Eso lo que dice es que hay una situación de la educación que la LUC... No, hay una situación de la educación que la LUC, lógicamente, reforma en cuanto a sus autoridades y demás, y que hay una parte de los sindicalistas que es la masa dura de los sindicatos que fue y votó. Y eso trata de sacarse provecho, pero no dicen que hay un 20% que votó en blanco. Por ejemplo, lo único que he escuchado en concreto hasta ahora de la LUC, en concreto es a la intendenta de Montevideo y al senador del Partido Comunista, en el cual la intendenta de Montevideo decía, la LUC en realidad hasta ahora no se sabe bien qué más les va a traer, hay que esperar un poco más. ¿Qué dice Andrade? Por el tema de los alquileres, que lo defiende y continúa diciendo como que el régimen ese va a desalojar a la gente y demás, que no es así, que se lo explicamos, que lo que dice es que no es malo, pero lo que va a crear es que el mercado posteriormente sea malo. O sea, lo que estamos hablando acá, ¿qué es? De tratar de derogar unos artículos de la LUC que todavía no se demostraron que son malos, pero que posiblemente después puedan ser malos. Bien. La verdad, volviendo al tema de los sindicatos, para Pablo, que se haya triplicado justamente en las elecciones de coalición no dice nada. Para vos, ¿qué dice Alfredo? Bueno, en principio no fue un 20%, fueron más o menos un 15%, fueron 6.271 votos en blanco, sin contar los 11.000 observados, porque mucha gente votó por correo, se podía votar por correo. Entonces, la gente del gobierno esto lo vive como un golpe, ¿tá? Porque sienten de que las listas oficiales perdieron. Pero si somos realmente honestos, hay que considerar que las elecciones anteriores no solo se elegía el Codicen, que ahora es lo único que se elegía era el delegado del Codicen. Las elecciones anteriores se elegían los consejos que ya no están más por la LUC. ¿Tá? En el consejo de secundaria, de primaria, que había un delegado sindical, eso ya no está más, eso se derogó, ¿tá? LUC mediante. Entonces se apuntó todas las baterías al tema del Codicen. Para dar un ejemplo concreto, la lista de Deis Iglesias, que es la segunda más votada, con 6.863 votos hasta el momento, las elecciones pasadas al Codicen decidió votar en blanco, ¿ah? Porque ellos se jugaban la parte de primaria, del consejo de primaria. Entonces, ¿es una pulseada entre el sindicalismo y el gobierno? Lo es. ¿Ganaron los sindicatos? Lo ganaron. Las cifras oficiales creo que van a estar el viernes, ¿no? Sí, lo que pasa es que están los votos observados, que son 11.000, que recién empiezan a medirse, y ahí hay mucho, porque se votó por correo. Pero normalmente mantienen las tendencias. Sí. Claro. Pero digo, lo interesante, sí, con respecto al voto en blanco, Pablo, lo que sí es cierto, que la lista más votada al día de hoy fueron los votos en blanco, porque tuvo más votos, hubo más votos en blanco que la lista más votada, que fue la de FENAPE, que sacó 6.271, y hubo 6.700 votos en blanco. Esquipani sigue con el tema de las licencias sindicales. Ese es otro tema, aparte. ¿Pero hace bien en ir por ahí? Claro, yo creo que sí, si hubo... Ahora 110 hablan. Escúchame, ahora creo que hay... Por supuesto. Sí, pero, ahora, yo lo que me parece que es importante, el acto de ayer de la FONE no era contra la LUC, era por las elecciones internas del Frente Amplio. Cuando él habla de las elecciones, habla no de las elecciones del 2024, habla de las elecciones del 5 de diciembre del Frente Amplio. Él dice, vamos a volver, si tenemos unas buenas elecciones en diciembre, empezamos a volver. Está pensando en
el Frente Amplio como organización política, que sigue siendo, equipos mediante, la fuerza más importante en Uruguay. Al día de hoy, 35, vieron las encuestas, 35% tiene contra el 30% del Partido Nacional. Digo, no se olviden de eso, que es importante, ¿viste? Y el cuanto peor mejor, solamente ocurre en algunas cabecitas que yo escucho a cada rato, que piensan que el Frente Amplio, que estuvo 15 años en el gobierno, quiere una cuestión totalitaria y destruir. Si hubiera querido destruir, tuvo 15 años para destruir. Y el país, la verdad, que no lo destruyó. No es ni Cuba, no es ni Nicaragua, ni Venezuela. No den manija al santo botón, porque no la llevo. El Frente Amplio no iba a destruir algo cuando era la oligarquía. Fue la oligarquía durante 15 años, eran los que mejor vivían, tenían el control del gobierno, tenían a todo el mundo ocupado. Bueno, buscar la definición de oligarquía. Fue la oligarquía. No, pero déjame, yo quiero decir algo con respecto a los sindicatos, porque a esto de los sindicatos. Gramsci dijo, conquista la cultura y la educación y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y eso el Frente Amplio lo sabe desde sus orígenes. Le fue medio mal el Frente Amplio cooptó desde hace mucho tiempo, déjame terminar de hablar antes de hablar por abajo, para decir la que te dije. Cooptó los sindicatos, cooptó la cultura. Ahí sigue. No diga agregre. Sigue. Dale, Juana, con la matraca. Siempre el ejercicio de todas las semanas. Los dos. Cooptó la cultura y cooptó la educación. Entonces no debe sorprender a nadie. A nadie debe sorprender este resultado electoral. Es obvio que iba a pasar esto. Si la mayoría de los, sindicatos de profesores son afines al Frente Amplio. Fernando, una cosita cortita. Sí. Robert Silva fue electo por los docentes al CODICEN el vez pasado. O sea que tanto no cooptó, porque Robert Silva era del Partido Colorado. Fue candidato al Partido Colorado, ¿te acordás? O sea que, y fue elegido por los docentes. O sea que estás un poco haciendo generalizaciones. No. De Gramsci te rifaste alguna bolilla. No, ¿sabes qué, Gramsci? ¿Sabes qué? Te rifaste alguna bolilla. Estás igual que Pereira tergiversando la realidad. Señores, ¿por qué hoy, pregunto otra cosa, ¿por qué hoy hay fotos que muestran una marcha de docentes diciendo no a la LUC con la siguiente leyenda? Para que la escuela siga siendo pública, gratuita, laica y obligatoria. ¿Por qué se le indulga justamente a la LUC esto? De hecho, hubo un anuncio que hubo que levantar. Lo sacaron. ¿Por qué desde la mentira se trabaja? Robert Silva, vuelvo un segundo atrás, pero Robert Silva, cuando fue electo, no hacía política. No hacía política, no estaba en ningún cuadro del Partido Colorado. Eso vino después. Era un docente. ¿Por qué desde la mentira? ¿Por qué desde la mentira, Alfredo? Porque yo creo que vos, eso es campaña sucia y yo creo que está mal hecho. Incluso hoy salió de que el que lo hizo es un tal Raposo, que es un argentino que se dedica... Lo levantaron. Porque es ridículo, ¿no? Eso de decir que la LUC privatiza la enseñanza pública me parece que es el colmo de la estupidez. Es como cuando decían en el 71, que yo tengo memoria, ustedes son más jóvenes, los tanques rusos vienen y se llevan los nenes para Cuba, todas esas cosas. Mentir me parece que es absolutamente ridículo y por algo lo tuvieron que levantar. Pero ese spot estaba avalado por el Frente Amplio, ¿no? No, y fue un error de cabo a rabo, pero sin duda. Para que no lo levantaron. Hacemos la pausa y a la vuelta. Lo levantaron. Y la palabra para Vero cuando volvamos. Se armó, pero obviamente no es un error.